y cabras a partir del año, un poquito más en el caso de las ovejas. ¿Ya? La pubertad es antes. Ahora, otra forma de guiarse no solamente es con la edad, sino también es con el peso. Una hembra cuando hay quienes dicen que va desde el 50-70%, yo le sugiero del 60-70% de su peso, de una hembra adulta, según sea su raza, ¿no? Pero cuando tiene el 60-70% de su peso adulto, la hembra, pues ya está lista para ser servida. Ese es el peso y medida oficial. Ahí va. Entonces aquí tienen, por ejemplo, unas hembras caprinas. Está la alpina, que es una raza lechera. Está la Nubian, que es una raza de doble propósito. La Saanen es una raza de leche, carne, leche. Boer es carne. Entonces, miren el peso adulto, 50-76 kilos. La Nubian, 50-60 kilos. La Saanen, de 50-70 kilos. La Boer, que es una raza de carne, de 80-90 kilos. Y la Teuenburg, de 45-65 kilos. Entonces, si le sacan el 60-70% de su peso adulto, bueno, ese es el peso que se tiene para poder realizar el servicio de manera, de alguna forma hay que correlacionarlo también con la edad, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuese el 70% de su peso, si fuese el peso adulto del animal 50 kilos, el 70% de 50 son 35 kilos, ¿no? En el caso del Boer, que es una raza caprina de carne, 80 kilos, si considero el 70% o el 60% de su peso adulto, son 48 kilos, tendría que tener la hembra para tener su primer servicio. Y de igual modo, tener más de un año de edad para el primer encastamiento, para el primer cruzamiento, para el primer servicio. Entonces, esa es la forma como consideren ustedes el peso y consideren también la edad, ya pasado el año, y considerando el 60-70% de su peso, según sea la raza, ¿no? Estos son los diferentes climas que existen en la Tierra, ¿ya? Lo puse para que se puedan ubicar mejor. Por eso estaba hablando, yo cuando me lo enseñaban, me decían la línea, estamos cerca de la línea ecuatorial y todo esto, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿no? La línea ecuatorial es la zona cálida. Alrededor de la línea ecuatorial, eso es ahí está el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. El trópico está entre zonas templadas, la zona templada del norte, la zona templada del sur, y los polos correspondientes, ¿no? La zona fría del sur, el polo sur y el polo norte, la zona fría del norte. Entonces, en estas zonas que corresponden a templadas es donde les comento que actúa, donde las estaciones del año están bien marcadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta pues que acá el invierno casi es muy parecido al otoño, el otoño es muy parecido al verano, el verano a la primavera, o sea, no hay estaciones tan marcadas como sí lo hay en las zonas templadas, ¿no? El frío y el extremo calor en verano respecto al el extremo frío durante el invierno. Eso no hay acá, no ocurre eso. Por ahí algo que en agosto, en Piura acá desciende un poco más la temperatura, pero ¿a qué desciende? Pues a 20, 19 grados, no es nada, pues, ¿no? No están marcadas las estaciones del año. Por eso, en todas estas zonas que corresponden a la línea ecuatorial, cerca de la línea ecuatorial son las zonas tropicales, pues la oveja, la cabra y la yegua no son poliéstricas continuas. En estas zonas templadas, las yegua y la cabra y la oveja son poliéstricas estacionales, perdón. Ya. Entonces, para el caso de ovejas y cabras, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Lo que les decía, en el otoño, cuando los días son más cortos, ellas se comportan poliéstricas estacionales, o sea, donde hay más secreción de melatonina, porque anochece más temprano, amanece más tarde, los días, las horas luz a las cuales está expuesto el animal es menor en comparación
al verano o a la primavera. Por eso estos animales durante el otoño es que se activa su ciclicidad reproductiva, ¿no? Entonces ahí por acción de melatonina activa GnRH y se desencadena pues el eje, esa cascada hipotálamo, donde se da la interacción entre el hipotálamo, hipófisis y ovarios. Entonces eso ocurre en las zonas templadas, en estas zonas ocurre. Por eso ven ustedes aquí en las zonas templadas, de lo que puedan chequear acá, pues está ahí en Chile, Argentina, Uruguay, está más parte de Brasil, en Bolivia, ¿no? Tienen eso. Hay una forma como ellos pueden manejar o estimular, ¿no? Entonces, lo que les estoy dando a entender acá es que en las zonas templadas, en la estación del año, por ejemplo en el otoño, en el invierno, donde los días son más cortos, donde el animal está expuesto a menos horas luz y por ende están expuestos a mayor secreción de melatonina de su glándula pineal, eso estimula la GnRH y estimula los ovarios. Pero ¿qué ocurre? Entonces, durante solamente esa época del año, o esa estación del año, es que muestran sus ciclos reproductivos. Por eso consideramos que son especies estacionarias, poliéstricas estacionarias. Es decir, durante el otoño van a mostrar celos continuos, celos seguidos, ¿no? Estacionarios, son poliéstricas estacionarias. La oveja cada 17 días, la cabra cada 20 días está entrando en celo en ese momento, en esa estación del año. Pero ¿qué pasa cuando se llega la... Un momento. Ya, les estaba comentando, allá, ¿qué es lo que hacen? Por eso dice, si el animal muestra celo, cuando hay menos horas de luz, lo que hacen es, en las épocas de verano, que hay más horas de luz, que los días son más largos,
verano, primavera, lo que hacen es de manera experimental, a los animales los exponen o los meten a un ambiente donde más tiempo en el día permanezcan a oscuras, ¿no? Entonces, es como que si cogieras una oveja y una cabra en las zonas templadas, las metes a un cuarto y durante el día les expones más tiempo a que estén no expuestas a la luz solar. Y eso hace, de manera artificial, simula lo que con ellas pasa en el otoño. Entonces, eso es una manera de que, de manera artificial, estimulen el ciclo reproductivo a la oveja, a la cabra, en esas épocas del año, ¿no? En esa estación del año. Entonces, es un manejo que, a Dios gracias, nosotros no nos complica en ese sentido, porque acá pues ellas son poliéstricas continuas, ¿no? Pero en esas zonas, si quieren que una oveja o una cabra entre en celo en el verano, en la primavera, donde las horas luz son mayor en el día, pues lo que hacen es exponerlas al lugar o llevarlas a lugares donde la oscuridad del mismo lugar influya sobre la liberación de melatonina de la glándula pineal y por ende estimule al eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces eso se hace de manera artificial. La yegua es lo contrario, pues, ¿no? Ya para aprovechar en comentarle una vez, la yegua entra en celo cuando hay más horas luz. Entonces para la yegua en las zonas templadas entra en celo cuando hay cuando están en la estación del año, como por ejemplo el verano, la primavera. Lo contrario a la oveja y la cabra. Ahí ella muestra celos uno tras otro, ¿no? Por eso es poliéstrica estacional. Para la estación que a ella le conviene es primavera, verano, ¿no? ¿Y cómo hacen? Cuando buscan de manera artificial que la yegua entre en celo en las zonas templadas, en las épocas de otoño, por ejemplo, lo que hacen es exponerlas a luz artificial, con la finalidad de que esa luz igual estimule al eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces eso es lo que juegan en esas zonas templadas. Porque en una determinada estación del año entran, entonces eso limita que tengan celos de manera continua, ¿no? Pero nuevamente repito, nosotros con la yegua y la oveja y la cabra, acá no ocurre eso, ¿no? Durante toda la época, durante cualquier época del año, en cualquier estación del año, en esta zona, en el trópico, entran en celo. Esto es para zonas templadas. Hay unos factores que estimulan, ya bien, factores estimulantes es el fotoperiodo, ahora el dolor igual, ya saben que el dolor, las endorfinas inhiben GnRH, el estrés igual, porque baja el consumo de materia seca, ya saben pues que un precursor de la GnRH es la glucosa. La lactación también influye al hipotálamo de manera negativa. Las temperaturas extremas, que es parte del calor, el animal baja consumo de alimento, nutrición deficiente, no hay actividad ovárica. Entonces todos estos factores actúan negativamente sobre el hipotálamo y esto positivamente, ¿no? El fotoperiodo. Y esto es lo que les comentaba, justamente se encuentra en el anestro cuando hay más horas de luz. Cuando hay menos horas de luz, o sea, en las épocas del otoño, por ejemplo, hay una actividad de su ciclo reproductivo, ¿no? Entonces, de esa forma, la oveja y la cabra en las zonas templadas se da la actividad para estación de monta, cuando los días son más cortos, cuando los días son más largos, cuando durante el día hay más horas de luz, están en anestro. Ahora vamos a lo de nosotros. Esto de las zonas tropicales, nuevamente aquí tienen la zona, aquí, la zona ecuatorial. Justo ahí estamos en la zona ecuatorial, la zona más calurosa. Vienen las zonas tropicales, la zona ecuatorial está entre dos zonas tropicales, la zona tropical está entre dos zonas templadas y las zonas templadas cercas a los polos, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene en un bosque seco, en el trópico, trópico bajo y seco.
Entonces, las hembras tienden a reproducirse durante todo el año, ¿no? Ya no hay ningún problema aquí. Las hembras nativas, obviamente. Las hembras mestizas, criollas, las locales, se reproducen durante todo el año. Las exóticas, o sea, si introducen nuevo material genético proveniente de otras zonas templadas, por ejemplo, de Australia, que sean importadas hacia el Perú en zona de trópico, tendrían que readaptar su ciclo reproductivo en función a lo que les acabo de comentar. Entonces, el fotoperiodo es un papel importante en las zonas templadas. En las zonas tropicales no tiene efecto alguno, ¿no? Ahora, para el caso de las ovejas les había comentado, su ciclo estral, o sea, la fase folicular, la fase luteal y la fase ovulatoria duran 17 días. ¿Ya? Su celo lo consideran como un día de celo, pero las horas van desde 24 hasta 36 horas. Y los días que no presentan celo, obviamente, pues son el resto correspondiente a su ciclo estral, ¿no? Son 16 días que no tiene celo, que puede tener un rango desde 14 hasta 18 días. Este es el promedio, son 17 días. La ovulación, ¿en qué momento ocurre? La ovulación ocurre a las 24 a 27 horas de iniciado el celo. Entonces, más o menos en esta etapa está ocurriendo el celo. Casi al final del celo están ovulando ellas. 24 a 27 horas de iniciado el celo se da la ovulación. Para el caso de la cabra, su celo es mayor, tiene una mayor duración. Para empezar, el promedio de su ciclo estral dura 21 días, en comparación al de la oveja son en promedio 4 días más. Su celo tiene una duración de 2 días, va desde 24 hasta 48 horas. La ovulación igual ocurre hacia el final del celo, a las 24 a 36 horas de inicio del celo, se da esa ovulación, hacia el final en ambos casos. 19 días sin celo, y esos 19 días pueden ser desde 18 hasta 22 días, puede variar. Este es un promedio. El rango puede ir a más, puede ir menos, ¿no? Ahora, este es un buen dato cuando ya saben bien ustedes que ellas van a liberar. En el caso de las ovejas, por lo general liberan de 1 a 2 ovocitos, pueden hacer hasta 3, ¿no? En el caso de las cabras, pueden liberar desde 1 hasta 4, ¿no? Pueden ser más. Por lo general, ellas de 2 a 3 y es de 1 a 2. Pero esas ovulaciones no se dan a la vez, ¿no? Hay una diferencia entre ovulaciones que en promedio se da aquí, en 1 hora 3/4, es la media que se lleva entre ovulaciones. Entonces no es que una ovulación se da a la par con la otra, sí, se diferencia, se seleccionan, dominan, pero primero ovula un folículo y luego viene el otro folículo a ovular. El dato puede ir desde 1 hora y media hasta 7 horas y media. La diferencia entre ovulaciones. En promedio es 1 hora 3/4. ¿Ya? Entonces eso es la diferencia. No, repito, esto es importante que lo conozcan. Cuando se da la ovulación al final del celo para ambas especies, hay que considerar bien este tiempo. Hacia el final del celo, la ovulación de un folículo respecto a otro, sean 2, 3 o 4 los que se van a liberar, va a ser en promedio de 1 hora 3/4, ¿no? 1 hora con 45. Y este del ciclo estral de la cabra, aquí están las 2 fases que conocen ustedes, y las fases antiguas, ¿no? Ya saben que la fase folicular, para darlo, aquí están. Para el caso de la cabra, la fase folicular es el proestro y el estro, ¿no? La fase correspondiente al proestro, para el caso de la cabra, ¿ya? Dura de 3 hasta 5 días. Esa es la duración, de 3 a 5 días. ¿Ya? Para el caso del estro o del celo, ¿ya? La duración en días puede ser 1 día, puede ser hasta 2 días, o puede irse inclusive hasta el cuarto, o sea, más o menos son 36 horas.
que tiene ello, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el proestro? Ustedes ya lo conocen, ¿no? Hay una hormona predominante, LH, FSH y estrógenos. Lo particular para esta especie es aquí, ¿no? Se da la descarga preovulatoria de LH en el estro, ¿no? Y por ende, en algunos casos para la cabra la ovulación puede llegar inclusive en el metaestro, pero por lo general se da al final del estro, ¿ya? Entonces el proestro se caracteriza porque hay un cuerpo lúteo que está, bien saben que está muriendo, ¿ya? Y eso hace que haya un mayor desarrollo folicular. En el estro se da la ovulación, 24 a 36 horas de iniciado del celo, lo que habíamos comentado. En el proestro hay una mayor secreción de mucus, el moco cervical. Aún hay en el estro, pero es escaso. En la vagina hay secreciones glandulares, mayor la secreción glandular a nivel de vagina. En el proestro es normal, se encuentran los genitales externos, se refiere a la vulva, si es que está edematosa o enrojecida, pues eso se ve recién en el estro. El comportamiento está normal en el proestro, o algo empieza a ponerse inquieta. Pero en el estro, obviamente, la inquietud es mucho mayor, ¿no? Jalarse las orejas, empiezan a vocalizar más, a balar más, y la inquietud es buscando un macho, ¿no? Para que la monte. Ahora, en el caso de la fase lútea, la fase lútea está formada por lo que le sigue al estro, que es el metaestro. 3 a 4, en el caso de días, aquí ya hay un cuerpo lúteo que está creciendo, aumenta la secreción de progesterona, hay formación del cuerpo lúteo. También hay desarrollo de ondas foliculares que ya bien saben que en presencia de progesterona no van a llegar a ovular. Se cierra el orificio uterino, obviamente eso ocurre en el metaestro. Ya saben que en el estro es donde el cérvix se encuentra abierto, ¿no? El cuello. Hay menor secreción, vulva ya está normal, la hembra muestra inactividad. En el diestro, donde va desde el día 4 hasta el 13 o hasta el día 15, dependiendo de la duración de su ciclo estral, pues ahí hay progesterona. La liberación de progesterona es continua porque ya hay un cuerpo lúteo funcional, ¿no? Acaba con la luteólisis este diestro. Cuerpo lúteo funcional, pueden desarrollarse ondas foliculares, pero hasta que no caiga la progesterona por la muerte del cuerpo lúteo, no hay esa diferenciación del folículo en crecimiento hacia grafo, ¿no? No hay secreciones, es normal, la vulva también es normal, las glándulas están normales y la hembra se encuentra inactiva. Entonces, esto es lo que ocurre, hay que darle énfasis, es muy parecido a lo que hemos visto en la vaca, muy parecido, pero por ejemplo, esto del estro respecto a la ovulación, en ese momento se da 24 a 36 horas de iniciado el estro. ¿Ya? 24 a 36 horas de iniciado el estro. Ahora, en el caso de la oveja, hay estos cambios. Si ven, la duración del proestro en la cabra tiene una mayor duración. Ya saben que su ciclo estral es mayor duración. Ahí viene la principal diferencia. De 3 a 5 días la duración del ciclo estral en la cabra. Miren, puede ir desde 3 hasta 5 días. Pero en el caso de la oveja son 2.5 días la duración de su proestro. Es mucho menor la duración de su proestro. De ahí viene igual, ahí el LH, FSH, un cuerpo lúteo en desarrollo, secreción de moco, secreción normal, animal inquieto. Sale buscar aquí la diferencia de la cabra, que puede estar normal o en algo de inquietud, pues el animal de aquí está más inquieto. Pero esta inquietud aquí también, vale comentarles, ella lo muestra, la oveja lo muestra en presencia del carnero, ¿no? Esa es una diferencia con la cabra. La cabra con o sin macho cabrío está inquieta. Pero la oveja, si es que no está el carnero, es bien difícil detectarle el celo. Si se muestra inquieta, no se muestra tan inquieta si el carnero no está presente. Si el macho no está presente, ella es poco
poco inquieta, ¿no? Esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Por eso, cuando se tienen ovejas, lo ideal es que siempre esté presente un macho marcador, un macho celador, o sea, un macho que esté castrado, que esté, perdón, claro, que esté castrado, puede ser, o se le haya hecho una vasectomía, con la finalidad de que él, aún con la vasectomía, esto pueda buscar a las hembras a montarlos, o aún está castrado, pueden buscar montar a las hembras, las estimula. Pero la cabra no, pues la cabra no necesita del macho. Su inquietud la muestra independientemente del macho. La oveja quítale el macho y se hace mucho más difícil detectarlas en celo. El estro tiene igual casi una duración, acá es mucho mayor, puede ir desde el día 1 hasta el día 2, o puede extenderse hasta el día 4 en la cabra. Esta se va de 1 a 2. Y igual, desde el punto de vista de las hormonas, necesita ese pico de LH porque necesita